Hoy hablamos de cambio climático, turismo resiliente, impactos climáticos al turismo, amenazas y acciones ante todas estas situaciones que se plantea tanto para el sector público como para el sector privado. Mi compañero de esta noche es Jean Suriel y tenemos, Jean, a Lisette Gil, consultora de la CEPAL en el Zoom. Así es, Lisette está desarrollando este diseño de un plan de monitoreo para conocer cómo está afectando el cambio climático las diferentes zonas de República Dominicana con vocación turística, pero sobre todo, ¿qué se puede hacer para poder revertir lo que está sucediendo o poder adaptarnos a esa realidad? Lisette, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, realmente el plan de monitoreo consiste en la implementación de 123 indicadores que parten de las 4 dimensiones de sostenibilidad, que son la parte socioeconómica, la dimensión sociocultural, la dimensión ambiental y sobre todo el tema de gestión. Se está implementando con el apoyo del Ministerio de Turismo en 6 destinos turísticos de nuestro país, entre ellos Samaná, donde yo tengo la dicha de residir. Los resultados de la implementación de estos indicadores nos dan como resultado 2 puntos importantes que van muy asociados a lo que se ha venido diciendo anteriormente durante el programa por parte de los invitados. Lo primero es que definitivamente el cambio climático es una realidad. Lo segundo es que el turismo es un pilar de nuestra economía. Pero uno de los principales hallazgos que nosotros hemos encontrado en este proceso es la necesidad imperativa de crear estrategias de desarrollo basado en resiliencia y en sostenibilidad, que no la tenemos en ninguno de los polos turísticos de nuestro país, en ninguno. Recientemente se aprobó la Ley de Plan de Ordenamiento Territorial y es tan fundamental que asociemos las estrategias de desarrollo de los destinos turísticos al plan de ordenamiento, porque se pueden cometer errores gravísimos para el presente y el futuro de la actividad turística en nuestro país. Y voy a tomar el ejemplo que mencionaba el señor de Marchena hace un rato, Playa Bonita, en Las Terrenas. Playa Bonita es un lugar hermosísimo donde se evidencia claramente un problema de erosión galopante de la zona costera. Perdemos playa y no importa que se hayan hecho esfuerzos en colocar barreras que eviten ese embate del mar. Sin embargo, a pesar de ello, a pocos metros, yo diría menos de 100 metros de la zona costera que está siendo invadida por el mar, se están desarrollando más de 3.500 unidades habitacionales sobre humedales, eliminando manglares. ¿Eso qué supone? Eso supone un problema, primero, de afectación de la inversión, de imagen del turismo, de peligrosidad para el inversionista, de eliminación de ecosistemas, de relleno de zonas de humedal, de eliminación de ecosistemas, entre otros muchos factores. Pero tampoco se está tomando el hecho de que se crece de una manera exponencial sin considerar las características del propio territorio. ¿Hay agua suficiente para satisfacer la demanda de ese crecimiento exponencial turístico? Como decía también el señor de Marchena. Entonces, lo que desde mi perspectiva entiendo que debe de hacerse es efectivamente una mesa de diálogo público-privada que tienda a una planificación seria, a una planificación estratégica seria del territorio turístico, desde la perspectiva socioeconómica, porque hace falta el desarrollo. Pero sin ser un desarrollo sostenible, el desarrollo es una falacia y es temporal y es limitado. El desarrollo debe ser sostenible para que sea realmente un desarrollo. Eso es lo primero. Mesas de diálogo que lleven a la estrategia y a la planificación racional del territorio, considerando la peligrosidad del cambio climático y sobre todo las limitantes del propio territorio. Y finalmente, añadir a esto que nosotros tenemos tareas pendientes en nuestra actividad turística, en la que somos líderes por muchísimos esfuerzos que hace el sector. Y estoy de acuerdo con los esfuerzos que está haciendo el sector turístico, el sector privado turístico, sobre todo las grandes corporaciones hoteleras en materia de sostenibilidad, que son realmente sorprendentes. Pero es importante señalar que debe haber estructuras
público-privado de gestión del territorio que den seguimiento a las alertas y a la prevención de los indicadores en las dimensiones antes mencionadas. Nosotros en este estudio que estamos haciendo perseguimos dejar en manos del Ministerio una serie de recomendaciones donde están las que he subrayado como elementos fundamentales. Y de parte del Ministerio de Medio Ambiente, esos proyectos que están desarrollándose en Samaná, por ejemplo, ¿están de cerca con ese desarrollo? Sí, eso entran dentro del proceso de gestión ambiental, es decir, el tema de la permisología, y es un proceso en la que hay una serie de requerimientos, sobre todo estudios de impacto ambiental, también los lineamientos y los requerimientos que se le hacen a los desarrolladores para que sean implementados, sobre todo orientados a la conservación del recurso, ¿no? La conservación del ecosistema. Bienvenido. A propósito de lo que dice la señora Lisset, tengo no sé si el placer o el desplacer de conocer el proyecto al que ella se refiere en Samaná, y ciertamente se han invadido unos humedales y unos manglares. ¿Por qué Medio Ambiente emite permisos para destruir manglares si ustedes y Cambio Climático son las principales instituciones con el conocimiento necesario para saber el impacto que causa esto en el ecosistema nacional, sobre todo en una zona que hay que ponerle tanta atención, que está en alerta por un tema climático como es Samaná? Sí. ¿O está bien destruir un porcentaje de los manglares? No, no está bien. Los manglares están protegidos por ley, lo mismo que la línea de costa está protegido por la ley, una franja de ella. ¿Y cómo se construye entonces un proceso, un proyecto que además es grande? Hay una distancia, una zona de manglares. Sí, hay una distancia específica que se establece como límite a partir de la cual se puede desarrollar, se puede construir, ¿no? Respetando esa franja, se puede hacer. Y si hay manglares fuera de esa franja, entonces se pueden destruir los manglares. No, los manglares no se permite su destrucción. Y entonces, ¿cómo se construye en una zona donde hay manglares? Y el tema de la franja. A ver si el señor de Marchena, que es abogado, expresidente de Azonaore, que conoce el sector turístico, me le busca la vuelta a eso. No hay vuelta. ¿Cómo es eso? No hay vuelta. Invita al ministro de Medio Ambiente y hazle esas preguntas. Esa es la respuesta, pero lo que te ha dicho bienvenido correctamente es que obviamente tú rellenar los manglares es completamente, absolutamente contrario a la ley. Pero además... Y peor, nosotros en el sector turístico hemos aprendido la historia nuestra, que es una historia de éxito de 40 años, en donde no soy yo el que voy a decir que no hemos cometido los errores, porque lo hemos cometido, pero hemos aprendido. Entonces, errores que hemos cometido es que cada vez que tú llenas un manglar, que lo interviene, lo llena de cemento y construye, de alguna manera tú pagas el precio. Claro, eso te tú iba a pagas preguntar. el precio de eso. Y en línea con lo que decía Lisset Hill, lo que es una realidad es el cambio climático. Entonces, nosotros estamos hoy en día contestes en que eso que mencionaba el ministro Puy, de que tiene que haber una labor concertada, sector público, sector privado, para atacar los temas que impactan el cambio climático, es una realidad en la que debemos trabajar todos con el presidente de la República a la cabeza. Enrique, en materia legal, ¿es rentable o puede resultar inclusive engañoso para un adquiriente de buena fe comprar una propiedad en una zona que era de manglares y se rellenó y que podría tener consecuencias incluso sísmicas en el futuro? La verdad es que usted es una tremenda periodista y permítame felicitarla. Es engañoso. Es engañoso porque tú le estás vendiendo a una persona una franja de terreno y en ese caso la construcción ya hecha, porque yo conozco el caso, la construcción ya hecha y tú no le has hecho la advertencia. Exacto. De bajo qué condiciones tú hiciste esa construcción y lo que pudieran ser las consecuencias
de tú haber hecho ese ataque al medio ambiente, ese ataque ecológico. Entonces, sí es engañoso. Pero te tengo una buena noticia. Te tengo dos buenas noticias. Lisette hablaba de que realmente hay una conciencia, hay una mayor conciencia por parte del sector privado hotelero en todos estos temas y que había muy buenos ejemplos. Y yo lo que quiero es confirmarte que es así. Grupo Punta Cana, por ejemplo, ha sido uno de los pioneros en este tema, pero le han seguido cadenas que están comprometidas con el medio ambiente, como es el caso de Meliá, como es el caso de Iberostar y otras más. Entonces yo creo que vamos dando los pasos y que lo importante aquí es que sea un trabajo integral, un trabajo más concertado. Lo otro que quiero decirte es lo siguiente. Hace 20 años atrás, la presencia de cadenas norteamericanas en República Dominicana, en el turismo de la República Dominicana, era verdaderamente mínima. O sea, tú tenías quizás 5 o 6 hoteles que tenían bandera norteamericana. Esa situación se transformó y parte de lo que ha ayudado a una seria transformación de ese factor fue precisamente la pandemia. O sea, la pandemia nos alejó de Europa, que era nuestro principal mercado inversor, y nos acercó a los Estados Unidos, convirtiéndose, bueno, lo era, pero convirtiéndose sin dudas en el principal mercado emisor de turistas y principal mercado inversor. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esas cadenas norteamericanas, sus niveles de exigencia, y todo eso me lo trajo tu excelente pregunta, sus niveles de exigencia son otros. Esas cadenas norteamericanas les dan serio cumplimiento a eso. Muchas de ellas están en la bolsa de valores y no pueden darse el lujo de lo que tú dijiste, de una oferta engañosa. Entonces, en pocas palabras, lo que yo estoy invitando es a que nosotros hagamos la tarea antes de que los inversores nos impongan la tarea, de que venga de fuera, que sea foránea la imposición de esto es lo que queremos. A lo que tú hablabas, sostenibilidad, integridad, equilibrio. Y conciencia, porque la preservación del medio ambiente también es un tema de conciencia. Tenemos que ver no solamente como Estado, sino como ciudadanos, qué es lo que le estamos dejando a las sociedades futuras. Así es, así es. Max Puig. Justamente yo quisiera decir algo a propósito de lo que se está conversando, el término responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad colectiva y hay una responsabilidad individual. Hay una responsabilidad pública y hay una responsabilidad privada. La responsabilidad pública se expresa a través del gobierno central, pero el gobierno central también debe concertar hacia adentro el propio gobierno. Tenemos nosotros la obligación de trabajar de manera mancomunada y la responsabilidad de los gobiernos locales. Ahora, la responsabilidad individual se expresa de muchas maneras también. Bueno, está la empresarial, la responsabilidad empresarial que acaba de destacar Enrique, y la responsabilidad individual hay que verla también a través de sus manifestaciones. Los individuos no solamente actúan de manera personal, actúan a través de grupos. Yo personalmente puedo hacer un esfuerzo en mi casa cuando me estoy duchando para ahorrar agua, en el sentido, yo puedo enjabonarme con la ducha cerrada y luego cuando necesito enjuagarme abro la ducha. Eso a propósito de la sequía que tenemos. A propósito de la sequía, eso es puramente individual. Cuando yo estoy en el baño de mi casa no hay más nadie. Ahora, la responsabilidad individual se expresa también a través de grupos. Formamos parte de asociaciones, formamos parte de comunidades. Entonces las comunidades locales también, ahí hay una combinación, cómo se expresa el individuo directamente en su grupo más inmediato y cómo se expresa a través de una asociación de productores, se expresa de muchas maneras, a través de una junta de vecinos. Entonces, eso es lo que hay que conjugar, entender eso, que solos no vamos a poder resolver el problema. El problema es integral, tenemos que enfrentarlo entre todos. Si me dijeran, puedes enviar un solo mensaje, yo diría, el mensaje es cooperación. El mensaje es hacerlo justo. Yo siempre digo que si cada uno le pega a su clavo, entre todos construimos el edificio. Y esa necesidad de que dentro del gobierno tengamos una visión coherente y que haya una visión coherente también
sector público, sector privado, es lo fundamental, porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Está en juego la supervivencia, parece exagerado, parece algo grandilocuente, pero está en juego la sostenibilidad misma de las formas de vida. Hay especies que están desapareciendo, hay países que están amenazados, es decir, esto es sumamente importante. La economía dominicana está amenazada, entonces esto hay que verlo así de manera concertada. Si algo importante, yo creo, en este caso, es que justamente aquí hay gobierno, porque está el Ministerio de Medio Ambiente, está el sector privado, a través de la representación de Enrique, está la visión académica, porque como consultora, en este caso, Lisette está trabajando para CEPAL, es decir, está trabajando para producir conocimientos, y aquí hay que unir todo eso: interés público, interés privado, conocimiento, interés colectivo, comunidad. Yo pienso que en ese sentido, gracias. Gracias, en este caso a CDN, gracias a los 55 minutos, gracias a la agenda climática, que fue propuso el por la oportunidad que nos brindan a todos de decir algo juntos a favor de esta necesidad de actuar de manera mancomunada. Tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso, nosotros vamos a hablar de retos, porque probablemente, creo que Jim va a estar de acuerdo con eso, este es un programa que vamos a tener que hacerlo anual, por decir algo, o cada 6 meses. O varias veces al año también. Exacto. Porque tenemos temporada ciclónica, que ya está a la vuelta de la esquina, algo en lo que Jim tiene una super maestría. Tenemos efectos de esa temporada ciclónica que, a pesar de que se tomen medidas y se paleen las consecuencias, pero no trabajamos mucho en las causas. Tenemos gente que se muda en partes de ríos donde están secos, en los márgenes de la zona costera, donde sabemos que habrán deslizamientos y derrumbes por un tema de erosión del mismo suelo y de la misma zona costera. Pero ¿qué estamos haciendo para que eso no suceda? Para que la gente no se mude donde se secó un río. Y luego, entonces, le atribuimos las consecuencias a la madre naturaleza. ¿Qué tan cierto es que la madre naturaleza es la causante de nuestras desgracias? Y yo quiero que Jim hable de eso cuando nosotros regresemos de la pausa. Claro que sí.